¿Qué significa Bloodborne? ¿Cuál es el tema central? Existen decenas de análisis explicando la historia y el lore debajo de todo ello, pero podemos verlo desde otro punto de vista. Bloodborne es un videojuego de rol acción-aventura, situado en un mundo lúgubre gótico, con elementos de horror Lovecraftiano, que nos cuenta la historia de una ciudad que cayó en desgracia por el uso de una sustancia ancestral que convierte a los hombres en bestias, y la gente de ese mundo, tratando de encontrar sentido a la debacle. Para tratar de explicar ciertos aspectos de la historia, utilizaremos psicología, filosofía, literatura y algo de biología. Empezaremos por el término conciencia. Podemos considerar que la conciencia se define en términos generales, como el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. Ancestralmente, existió una civilización llamada los Pthumeru. Los Pthumeru construyeron un imperio avanzado que a través del estudio y la investigación alcanzó un nivel de conciencia tal, que pudieron comenzar a observar la vastedad y la complejidad de la realidad, lo que los llevó a conocer a los ancestrales. A pesar de lo que Bloodborne nos muestra, pensemos el mundo de esta manera. No existen físicamente las bestias o los ancestrales, ellos son el modo en que nuestra mente lidia con la comprensión de conceptos abstractos muy grandes para que nuestro cerebro los procese, pero no así dejan de ser menos reales, efectivamente lo son. Para muchas escuelas psicológicas, la realidad psíquica es tan real o más importante que la realidad física. If it had been very real when being rational, I was indignant and said she hasn't been on the moon. And Jung says, yes, she has. And I thought, that cannot be. I said, that satellite of the Earth there, which is uninhabited, she hasn't been there. He just looked at me and said, she has been on the moon. And I thought, that old man is crazy, or I am stupid. And then it suddenly dawned on me that he meant that what happens psychically is absolutely real to the one to whom it happens. A través del insight, podemos romper la barrera de lo aparente y ver las cosas como efectivamente son. El insight es un concepto propio de la psicología de la Gestalt, ocupada en el estudio de la conciencia y la percepción, entendida como la manera en que damos significado a la información obtenida mediante los órganos de los sentidos. Con el insight, el sujeto capta, internaliza o comprende una verdad revelada, lo que Bloodborne llamaría verdad arcana. Puede ocurrir inesperadamente luego de un trabajo profundo, simbólicamente o mediante el empleo de diversas técnicas afines. Es darse cuenta sorpresivamente de los vínculos y conexiones que existen entre los elementos del mundo interno y externo, permitiendo comprender y simbolizar cuestiones complejas no antes procesadas. Por más que la psicología no habla de niveles de insight, en Bloodborne, mientras más alto sea nuestro contador de insight, más clara es la realidad oculta del mundo en que nos movemos. En la tradición Zen, el Kan es un problema que el maestro plantea al alumno para comprobar sus progresos. Para resolverlo, el novicio debe desligarse del pensamiento racional común y entrar en un sentido racional más elevado, aumentando su nivel de conciencia para intuir lo que en realidad le está preguntando el maestro, que trasciende al sentido literal de las palabras. En la filosofía isramánica, Nirvana es el estado de liberación tanto del sufrimiento, dukkha, como del ciclo de renacimientos. En este sentido, el insight puede ser tomado como un estadio transitorio hacia el nirvana. La psicología de Jean Piaget habla de la fase de las operaciones formales, como la última de las etapas de desarrollo cognitivo, y aparece desde los 12 años de edad en adelante, incluyendo la vida adulta. Es en este periodo en el que se gana la capacidad para utilizar la lógica para llegar a conclusiones abstractas que no están ligadas a casos concretos que se han experimentado de primera mano. Por tanto, a partir de este momento es posible pensar sobre pensar, hasta sus últimas consecuencias, analizar y manipular deliberadamente esquemas de pensamiento, utilizando el razonamiento hipotético deductivo. En este momento, es en el cual nos encontramos con conceptos abstractos y complejos, como vida, muerte, eternidad y lo desconocido. H.P. Lovecraft dice: no hay en el mundo fortuna mayor, creo, que la incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todo lo que hay en ella. Vivimos en una isla de plácida ignorancia, rodeados por los negros mares de lo infinito,
y no es nuestro destino emprender largos viajes. Las ciencias, que siguen sus caminos propios, no han causado mucho daño hasta ahora, pero algún día la unión de esos disociados conocimientos nos abrirá a la realidad, y a la endeble posición que en ella ocupamos, perspectivas tan terribles que enloqueceremos ante la revelación, o huiremos de esa funesta luz, refugiándonos en la seguridad y la paz de una nueva edad de las tinieblas. H.P. Lovecraft, La llamada de Cthulhu, 1928. Los protagonistas de las historias de Lovecraft siempre son conducidos a la unión de esos disociados conocimientos, y también así comienzan muchas de sus historias. Cuando tal cosa ocurre, la mente del protagonista o investigador, por lo general, queda destruida por la abismal enormidad de lo descubierto, al ser incapaz de asimilar semejante conocimiento. Aquellos que se cruzan con manifestaciones vivas de lo incomprensible, se vuelven locos. En la película Event Horizon, el ansia de conocer lo insondable del espacio infinito, lleva a los protagonistas a dar un vistazo a una realidad tan incomprensible que incita a los protagonistas a la locura. Douglas Adams en La guía del viajero intergaláctico, nos cuenta acerca de una civilización que vivía en un planeta cubierta por una nube de polvo, que el disiparse y vislumbrar sus habitantes el espacio infinito, los lleva a la locura. En Bloodborne entonces, los Pthumeru alcanzan este nivel de conciencia, y deben enfrentarse cara a cara con su propia insignificancia. Lo que percibe su frágilmente, tratando de comprender lo insondable, son los ancestrales, manifestaciones tangibles para el cerebro, de conceptos universales. Neil Gaiman personifica constantemente conceptos, como sus eternos. En una de sus historias, nos cuenta cómo Morfeo, no el dios del sueño, sino el sueño mismo, asiste a una reunión de planetas y cuerpos celestiales, que se reúnen en un evento social, como si fueran personas reales. Para Platón, las formas son conceptos inteligibles, inmutables, individuales y eternos, son, por tanto, los verdaderos seres. Además son causa del mundo sensible. Los entes sensibles, materiales, no son sino reflejos de las formas. No obstante, las formas, por simples que sean, están limitadas por la capacidad cognoscitiva de los individuos. En Bloodborne, al adquirir insight, el mundo sensible e inteligible se hacen uno, concepto y objeto conviven en el mismo plano perceptivo. Pero los ancestrales ascendieron, lo cual significa que los Pthumeru crearon un ancestral nuevo, un concepto nuevo ascendido desde un Pthumeru, la ignorancia, el olvido selectivo o como la llamamos nosotros, Rom, la araña vacua, que esconde los hechizos y oculta la realidad del mundo de las ideas. Ebrietas es un término griego, que significa ebriedad o embriaguez, trastorno eventual del ánimo o mente y físico debido a la ingesta abusiva de alcohol o consumo de otras sustancias tóxicas o psicóticos, así como psicotrópicos. Pero los Pthumeru no pudieron liberarse de la concepción de inmensidad, de lo insondable, ya que Ebrietas no ascendió, no pudieron ignorar toda la realidad, y finalmente la embriaguez, locura de la comprensión, del conocimiento, los convirtió en bestias. Más adelante Wilhelm encuentra la antigua sangre, pero no es la sangre de los ancestrales, sino la sustancia psicotrópica que antiguos Pthumeru utilizaron para adquirir insight. La ayahuasca, Kaapi o Yaye, es una bebida tradicional indígena de los pueblos amazónicos de las áreas tropicales y subtropicales de Sudamérica, que genera efectos alucinógenos y es utilizado en medicina y en varios rituales espirituales. Un psicotrópico o sustancia psicotrópica o, del griego psiche, mente, y tropein, tornar, es un agente químico que actúa sobre el sistema nervioso central, lo cual trae como consecuencia cambios temporales en la percepción, ánimo, estado de conciencia y comportamiento. De esta manera, la antigua sangre era solamente un psicotrópico potente, que permitía aumentar la comprensión de las cosas, conocer a los ancestrales. Pero en Bloodborne, una discusión surgió entre Wilhelm y Lawrence, la discusión de que si el insight debería alcanzarse por la vía fácil, con la sangre antigua, o con disciplina y esfuerzo a través de los ojos. Lo cual llevó a la formación de la Iglesia de Sanación,
desembocando en la proliferación del insight en las mentes no preparadas para la percepción de la realidad compleja de Old Yarnam, llevando a sus habitantes a la locura, a despertar la bestia que todos tenemos dentro. La casa se instauró para eliminar las quebradas mentes enloquecidas. Sigmund Freud hablaba de estructuras psíquicas. En su primera tópica del aparato psíquico, Freud mencionó 3 lugares de contenido para las representaciones mentales. El estadio consciente, donde se encuentran los elementos de la conciencia que estamos utilizando actualmente; el preconsciente, donde se encuentra el contenido que no es consciente, pero lo podemos hacer consciente con un pequeño esfuerzo mental; y lo inconsciente, donde se encuentran atraídos por el mecanismo psíquico de la represión, los elementos demasiado traumáticos para que nuestra conciencia la tolere. Estos estadios están divididos por barreras psíquicas, la repugnancia y el asco. Más adelante llegamos a Yarnam y se nos administra la sangre antigua, ingresamos a la pesadilla, que es la comprensión del mundo real, y al mismo tiempo, comenzamos a ver la bestia que llevamos dentro, pero nuestra resistencia y barreras psíquicas nos protegen y el hecho es reprimido de la conciencia. Freud hablaba del sueño como una realización alucinatoria de deseos y por consecuencia, una vía privilegiada de acceso al inconsciente. Ingresamos al sueño del cazador, un sueño en efecto, donde procesamos lo percibido en el mundo externo. En este momento el mundo despierto, mundo sensible, y la pesadilla del cazador, mundo inteligible, habitan en el mismo plano perceptivo. Al volver a Yarnam, no vemos psicópatas, fanáticos, violentos, asesinos, violadores, torturadores, vemos a los dementes como realmente son, los vemos como bestias. En 1926 el psicólogo Louis Termin decidió usar esta prueba para estudiar a un grupo de niños superdotados, muchos con más de 170 DCI, que fueron conocidos como los termitas. Como era de esperar, muchos de los niños que participaron en el experimento alcanzaron fama y fortuna a lo largo de sus vidas, pero otros eligieron profesiones mucho más humildes, como policía, marinero o mecanógrafa. Además, la felicidad tampoco estaba asegurada para los más inteligentes. Los niveles de divorcio, alcoholismo o suicidio eran igual que los de las personas normales. La conclusión que se pudo sacar de los termitas es que, mirando el lado positivo, un gran intelecto no implica ninguna diferencia a la hora de medir la felicidad, y mirando el lado negativo, puede significar una menor satisfacción con la vida. Los niños superdotados parecen ser más conscientes de los problemas del mundo. Mientras que la mayor parte de nosotros no sufrimos demasiado de angustia existencial, la gente más inteligente se preocupa más por la condición humana o se angustia con la estupidez de los demás. Estudios demostraron que aquellos con un alto coeficiente intelectual se preocupan más y sufren mayores niveles de ansiedad a lo largo del día. De esta manera, al adquirir comprensión e insight, comenzamos a ver el mundo como en verdad es. Bestias enloquecidas recorren las calles, la gente temerosa espera el amanecer que nunca llega, y nos vamos encontrando con los primeros jefes finales, altos rangos del gobierno y la iglesia, cuya percepción del mundo los volvió rabiosos, violentos, tristes, desolados y desesperados. También encontramos gente común, sin aspiraciones alguna, que no fueron afectadas por la marca de la bestia. Y recorremos las calles asediadas por la enfermedad, la pobreza y el sufrimiento, mientras adquirimos más insight. Finalmente, nos enfrentamos a nuestro primer ancestral ascendido, Ebrietas, la hija del cosmos, o el cosmos en sí, la interpretación que nuestra mente hace de la inmensidad insondable del cosmos, junto al altar de la desesperación, y la figura de un ser similar a Rom, ya que ante la desesperación, los Ptumeru decidieron la ignorancia. Llamamos amígdala en biología, a una parte del cerebro, dedicada al gobierno de nuestras emociones, más específicamente, del miedo. Vemos más adelante a las amígdalas, suspendidas constantemente, jamás las vimos pero siempre están allí, no podemos librarnos de ellas, no podemos librarnos del miedo, las vemos en abundancia en Yaargul, donde los miembros del coro, realizaron experimentos de percepción, para poder comprender a los ancestrales. Más adelante encontramos a la misma Rom, y al derrotarla, el velo de engaño del mundo se rompe, vencemos a la ignorancia, a la tontez selectiva y decidimos ver al mundo como en realidad es, con la presencia de la luna sobre nosotros, la conciencia de lo inevitable.
Kant se refiere como trascendental a las condiciones del conocimiento que organizan la percepción sensible, intuiciones puras en la experiencia, o los conceptos puros o categorías que estructuran y ordenan los conceptos a la hora de formular los juicios. Finalmente, las ideas de la razón que regulan y dirigen todo el proceso del conocimiento hacia un fin. Son estructuras subjetivas que, aunque trascienden el conocimiento y el campo limitado de la experiencia individual y generan un conocimiento objetivo, no permiten trascender el ámbito de la experiencia posible, comprendida como mundo. Los Ptumeru, Wilhelm, Lawrence, Nicholas, todos buscaban la trascendencia, superar nuestro mundo sensible y acceder al mundo de las ideas de Platón, volverse un concepto ancestral y eterno, inmutable, superando el horror de lo incomprensible. La reina Yarnam lo logró, adquirió la vista y la comprensión de lo insondable, pero no evolucionó, sino que al trascender, algo nuevo se creó dentro de ella, un nuevo ancestral. Mergo, que en griego significa miradas. Un nuevo significado, un nuevo sentido ancestral, como vimos con Rom, el conocimiento de los ancestrales puede darte ojos, pero al precio de abandonar tu antiguo ser y volverte una idea que habita en la pesadilla entre lo real y lo conceptual, creó a Mergo, la pesadilla de la comprensión. Así, el ascenso de Mergo, crea una pesadilla, el vínculo entre este mundo y el mundo de las ideas de Platón y el ascenso de Rom, oculta la pesadilla de nuestro mundo. Al derrotar a la nodriza de Mergo, la cual es posiblemente un Tumeru bestial, rompemos el vínculo de los planos y nuestro sueño del cazador se destruye, ya que nosotros hemos destruido su motivo, protegernos de la pesadilla de la realidad psíquica, y nos quedan tres opciones. 1. La opción que eligieron los Ptumeru y los Yarmanitas, ignorar todo, olvidar el conocimiento de lo terrible del mundo y volver a la dulce ignorancia. 2. Enfrentarnos a Germán y continuar apresado en el sueño, en un estado de coma, destruido y quebrado, por el peso de la tortura que implica comprender las desgracias y terrores del mundo, muy cobarde para el suicidio, muy temeroso de enfrentar la última verdad. La presencia de la luna, el último ancestral, que siempre estuvo allí, acercándose, esperando, la presencia de lo inevitable y del olvido. Y 3. Vencer a la presencia de la luna, comprenderla, aceptarla, y ascender como un concepto eterno, un ancestral infante. Una vez trascendido a este plano, todo lo conceptual es comprendido, lo que nos condena a habitar separado del mundo, en el mundo de las ideas de Platón. Hemos trascendido. De esta manera, Bloodborne es una oda acerca del conocimiento, la comprensión y la locura que acompaña a quien busca entender. En nuestro camino, nos enfrentamos a terribles horrores, asesinatos, torturas, tragedia, angustias, demencias, miseria y desesperación, pero al final, comprendimos y aceptamos al universo tal como es, infinito, insondable, terrible, aterrador, insignificante y por sobre todo sin propósito alguno. Llegamos al estado de nirvana esramánico. El saber condena, pero la comprensión nos libera.